Ese material blanco que viene dentro de la caja cuando compras un televisor y que cualquiera puede partir con los dedos, pegado entre dos tableros de madera con adhesivo industrial, construye casas en 10 días que aguantan más que una de ladrillo. ¿Cómo es posible que tres materiales que cualquiera puede romper con las manos juntos sean más resistentes que el concreto? Hoy vas a ver el proceso completo desde la planta donde ese poliestireno se expande como chicle hasta 50 veces su tamaño original, hasta la prensa de 20 toneladas que lo fusiona con la madera en una sola pieza. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la resistencia del panel no viene de ninguno de los tres materiales por separado, sino de la distancia que el poliestireno pone entre ellos. El proceso empieza en los bosques. Los troncos de pino o álamo llegan a la planta de OSB desde las plantaciones en camiones. OSB son las siglas en inglés de tablero de virutas orientadas. Ese tablero café con textura rugosa que ves apilado en las obras. Un operario alimenta los troncos en la descortezadora, una máquina que los hace girar contra cuchillas metálicas y les arranca la corteza en segundos. La corteza que sale no va a la basura, se usa como combustible para los hornos de la misma planta. Del tronco limpio, una máquina cortadora saca virutas rectangulares de 75 milímetros de largo, el tamaño de un trozo de chicle, cortadas en la dirección del grano de la madera para conservar su resistencia natural. Las virutas entran a tambores rotatorios que las secan reduciendo su humedad del 30 o 40% que traen del bosque hasta un 4 o 6%. Si quedan húmedas, la resina no se adhiere bien y el tablero se separa bajo carga meses después de instalado. Si se secan demasiado, la resina tampoco penetra y el resultado es el mismo. Un sensor mide la humedad a la salida del secador en tiempo real. Si el valor se sale del rango, el operario ajusta la temperatura del horno antes de que el siguiente lote quede defectuoso. Las virutas secas entran a una mezcladora rotativa donde robots atomizadores les aplican resina y cera en gotas microscópicas mientras giran. La cera sella la superficie de cada viruta. Sin ella, la madera absorbe la humedad del ambiente, se expande y el tablero se empieza a deformar. Una viruta bien encerada mantiene sus dimensiones aunque el clima cambie. En la línea de formación, las virutas caen sobre una banda transportadora en 3 capas. Las de las capas exteriores se orientan horizontalmente, en la dirección del largo del tablero. Las de la capa interior caen en vertical perpendiculares a las otras. Esa alternancia de direcciones es lo mismo que hace el tejido de una malla de seguridad, donde los cables horizontales y verticales se refuerzan mutuamente. La manta de virutas entra a la prensa hidráulica a 400 grados de temperatura y 450 kilogramos por centímetro cuadrado de presión durante 4 a 6 minutos. El calor cura la resina y el tablero queda rígido. Al salir de la prensa lo cortan al formato estándar de 1,22 m por 2,44 m, le sellan los bordes con cera para protegerlos durante el transporte y lo apilan en paquetes que viajan en camiones a las plantas de paneles SIP. Esos tableros de OSB viajan en camiones a las plantas de paneles SIP, donde llegan junto con los bloques de poliestireno expandido. Las plantas de EPS producen el poliestireno a partir de pequeñas perlas de plástico del tamaño de un grano de arroz. Un operario las carga en moldes sellados y abre la válvula de vapor. Las perlas absorben el calor del vapor, se expanden como chicle hasta 50 veces su tamaño original y se fusionan entre sí formando un bloque sólido lleno de millones de cámaras de aire cerradas. Esas cámaras son lo que hace al EPS un aislante eficiente. Igual que el aire atrapado entre las fibras de un suéter grueso es lo que mantiene el calor cerca del cuerpo. Un bloque recién salido del molde tiene la temperatura de una taza de café y tarda varias horas en enfriarse antes de poder cortarse. Si se corta caliente, las dimensiones varían al contraerse y el panel no encaja bien con los adyacentes en la obra. Con el bloque frío, un operario programa la cortadora de hilo. El hilo de nicromo, el mismo metal del filamento de un foco eléctrico pero en forma de alambre tenso, se calienta eléctricamente y atraviesa el poliestireno sin resistencia, como un cuchillo caliente en mantequilla, sin polvo ni virutas. El corte da al bloque el espesor exacto que necesita el núcleo del panel según el pedido, 53 milímetros para climas cálidos como la mayor parte de México, 68 para climas templados, 92 para zonas frías.
Cada milímetro adicional de EPS es calor que no entra en verano y frío que no entra en invierno. Una casa con el espesor equivocado de EPS gasta el doble en climatización durante décadas. El adhesivo viene en dos envases separados. Mientras están separados, son líquidos estables que no hacen nada. Cuando se mezclan, reaccionan generando calor, como cuando combinas agua con cal viva y forman en minutos un polímero rígido que se adhiere con fuerza a cualquier superficie porosa. Un operario carga los dos componentes en una pistola que los mezcla en la punta y recorre la superficie del bloque de EPS en líneas paralelas a unos 10 centímetros de distancia a velocidad constante. Si se detiene en un punto, el adhesivo se acumula y forma un abultamiento que impide que el OSB quede plano. Si avanza demasiado rápido, las líneas quedan delgadas y la unión no aguanta la carga. Cuando termina una cara, voltea el bloque y repite en la otra. Con el adhesivo aplicado, el operario coloca un tablero de OSB sobre cada cara del bloque de EPS y el sándwich entra a la prensa hidráulica. La prensa baja y aplica entre 15 y 20 toneladas de fuerza distribuidas sobre toda la superficie del panel, el equivalente al peso de 15 coches compactos concentrado en ese espacio. La presión garantiza que el adhesivo entre en contacto perfecto con cada centímetro de ambas superficies sin dejar burbujas de aire. Una burbuja del tamaño de una moneda en la línea de adhesivo es suficiente para que bajo carga lateral esa zona concentre tensiones y el panel empiece a separarse meses después de instalado, cuando la casa ya está habitada. El panel permanece bajo presión entre 45 minutos y una hora. Cuando la prensa sube, los tres materiales son una sola pieza. El EPS solo se aplasta con la mano. El OSB solo se puede doblar bajo carga. Juntos, separados por el espesor del EPS, reproducen la geometría de una viga en I de acero. Esas vigas con forma de H que sostienen los puentes y los edificios. En una viga en I, la resistencia no viene del material del centro, sino de la distancia entre los dos flancos exteriores. El OSB hace de flancos, absorbiendo los esfuerzos en las caras. El EPS hace de alma, manteniendo los dos tableros separados y paralelos. Es esa separación la que multiplica la resistencia hasta hacer que el panel aguante cargas horizontales de 2 toneladas por metro cuadrado y cargas verticales de hasta 10 toneladas por panel, suficiente para soportar hasta 4 pisos encima. Este principio lo descubrió en 1952 Alden Dow, un arquitecto de Michigan cuya familia era propietaria de Dow Chemical. Su maestro Frank Lloyd Wright llevaba 2 décadas intentando construir casas económicas con paneles sándwich sin aislamiento. Las casas de Wright perdían calor por todas partes. Dow pegó poliestireno entre tableros de contrachapado y construyó 3 casas en una cul-de-sac en Midland. Eran herméticas, fáciles de calentar en invierno y frescas en verano. Siguen en pie hoy con 2 generaciones de familias adentro. El panel SIP moderno es la versión industrial de lo que Dow construyó a mano. El panel sale de la prensa con el formato estándar de 1,22 m por 2,44 m. Un operario carga el panel en la mesa de la fresadora de control numérico y carga el archivo digital del proyecto. El mismo archivo que el arquitecto dibujó en pantalla controla directamente los movimientos de la fresadora. Si el plano dice que la ventana va a 47 centímetros del borde, la fresadora corta a 47 centímetros. Un error de 2 centímetros significa que el panel no encaja con el marco y la junta queda abierta, perdiendo la hermeticidad de toda esa pared. Si hay un error, el panel vuelve a la planta. La misma fresadora abre canales dentro del EPS para el cableado eléctrico, dejando los tableros de OSB intactos. En una casa convencional, ese mismo canal requiere picar el ladrillo con una amoladora, limpiar el polvo, pasar el cable, tapar con mezcla y esperar a que seque. Una casa de SIP el electricista introduce los cables en minutos por los canales ya fresados. Los paneles salen numerados con una etiqueta que indica su posición exacta en la obra. El primer panel del camión es el primero que va a la obra. En la fundación, el instalador marca con tiza la posición de cada panel según los planos. 2 personas levantan el primer panel.
Lo colocan sobre la solera de madera que corre a lo largo de la base y lo fijan con tornillos cada 40 centímetros. Un nivel verifica que esté perfectamente vertical antes de pasar al siguiente. Si el primer panel queda inclinado 1 grado, todos los que siguen heredan ese error. Y al llegar a la esquina, el desfase puede ser de 3 o 4 centímetros. Un operario sostiene el segundo panel en posición mientras el otro inyecta espuma de poliuretano en la junta. La espuma entra líquida, expande llenando cada hueco y endurece en minutos, formando una unión continua. Cuando la espuma cura, no solo sella la junta contra el aire y la humedad, sino que adhiere los dos paneles entre sí, añadiendo rigidez al conjunto. En una casa de madera convencional, cada poste de la estructura es un puente térmico, un punto donde el frío o el calor del exterior se cuela hacia adentro. En una casa de SIP no hay postes. La pared es continua de extremo a extremo y la temperatura interior se mantiene estable con mucho menos energía. 2 personas montan la estructura completa de una casa de 100 metros cuadrados en 3 a 4 días. El mercado global de paneles SIP valió alrededor de 13.7 mil millones de dólares en 2024 y crece al 6.2% anual. Norteamérica concentra el 37% del mercado porque los códigos de eficiencia energética en estados como California, Washington y Minnesota ya exigen niveles de aislamiento que la construcción convencional no puede alcanzar. Kingspan en Irlanda, BASF en Alemania y Premier Sips en Estados Unidos son los mayores fabricantes mundiales. En México y Latinoamérica, el sistema crece impulsado por proyectos de vivienda rural y emergencia, donde el tiempo de construcción importa tanto como el costo. Las 3 casas que Dow construyó en Michigan en 1952 siguen siendo herméticas y eficientes. Lo que Dow pegó a mano, la industria lo produce hoy en prensas de 20 toneladas a razón de cientos de paneles al día. El material que cualquiera puede romper con los dedos, fusionado bajo presión, hace casas que duran décadas. La geometría es la misma que descubrió Dow. La escala es lo que cambió. Daily Light, si no sabías que el material blanco del empaque de tu televisor, pegado entre 2 tableros de madera bajo 20 toneladas de presión, es más resistente que el concreto. Cuéntanos en los comentarios qué otro proceso quieres que mostremos. Nos vemos en el próximo.